Daniel capítulo 1, versículo 8. Continuamos con nuestra serie Asuntos Contemporáneos y parece que un año no hemos tocado el tema, pero no hemos terminado todavía. Así que, y nos habíamos quedado en los afectos de una persona que tiene fe, cómo afecta nuestro vivir en este mundo. Y hemos hablado ya acerca del tema de nuestra vestimenta y cómo debemos de representar al Señor. Esto ya va a ser el tercer mensaje, pero vamos a enfocarnos el día de hoy ahora en lo que es la cultura y la vestimenta y cómo debemos de tratar este tema. Yo sé que para muchos se les va a abrir los ojos en muchos aspectos ahorita, porque muchas veces hay diferentes inclinaciones hacia el tema, y yo sé que uno piensa muchas veces que todo es cultural o algo así, pero vamos a estar plenamente convencidos hoy que la forma que representamos a Cristo sí le importa. Porque en cuestión eso es lo que estamos tratando de poner por cimiento, que todo lo que hacemos es una representación de nuestro Dios y tenemos que estar conscientes que en todo tiempo le representamos. Pero noten por favor Daniel capítulo 1 versículo 8, la Biblia nos dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor, bendice esta escuela dominical. Te pido que sea de bendición a los hermanos y hermanas que están escuchando. Y yo te pido por favor que lo uses en el nombre de Cristo. Amén. Ahora vivimos, hermanos, en tiempos que, recuerden, estamos tratando eso de un punto de vista de ataque y también de un punto de vista de defensa. Por un lado, ¿verdad? Tenemos una ola de cristianos que han decidido en muchas formas mezclarse, identificarse, se ven igual que quizás a personas que no son de fe, y muchas veces en un cierto aspecto cuando ven a nosotros nos ven quizás un poco anticuados, un poco afuera de conexión. Y una de las defensas que quizás más se usa en cuanto a por qué poner normas de estándares de vivir a un lado es porque dicen que la forma de vestirse era cultural en esos tiempos y que hoy ya no importa. Y la pregunta grande entonces que nos tenemos que decir es de que si todos estos asuntos son culturales, entonces, ¿qué es lo que entonces es resuelto para nosotros vivir el día de hoy? Ahora, otra vez, la defensa quizás más fuerte en cuanto a la forma de vestir en contra nuestra posición es tratar de hacer cada asunto un asunto cultural. Es decir, en esos tiempos, ¿verdad? Pues la cultura era más conservadora y pues se vestían así, pero hoy la cultura no es conservadora, hoy no importa. Y lo que estoy tratando de fortalecer aquí es hacernos una pregunta muy importante. ¿Quién le dio la cultura a Israel? Porque desde ahí es el cimiento de todo debate. ¿El mundo le dio la cultura a Israel o fue Dios quien dio la cultura a Israel? ¿De dónde vino las ideas que se comenzaban a practicar dentro de Israel? Incluso cultura, hermanos, si vemos el diccionario, es aquella cosa que supuestamente no mejora o es el refinamiento del carácter. La cultura tiene una estructura de principios por los cuales se gobierna. Eso es lo que se fomenta, cultura. No es algo que, ¿verdad? que nomás se desarrolla por sí solo, sino que una cultura es desarrollado en bases, principios que gobiernan nuestro comportamiento. Si tuviéramos nosotros principios bíblicos que se practicaran en la sociedad, no hubiera el comportamiento que existe hoy en cuanto al matrimonio, no hubieran tantos divorcios, no hubieran quizás tantos problemas. ¿Por qué? Porque los principios deben de gobernar nuestro comportamiento.
después de mucho tiempo, el comportamiento se llega a identificar como la cultura. Por ejemplo, el pueblo hispano nunca es conocido por la cultura de comenzar algo a tiempo. Es una de las cosas que más me frustran a mí de la cultura. A mí me enferma el tiempo, me frustra, me hace sentir úlceras cuando alguien está tarde. ¿Por qué? Porque me siento como que es un desperdicio de mi vida, de mi tiempo, cuando alguien dice a 1 hora y no llega. Entonces yo estoy desperdiciando mi vida esperando a alguien que no tiene el carácter por llegar temprano. Entonces, para mí eso es... ahora, alguien puede decir, es parte de la cultura, pero por eso les digo, hay unas creencias que dan a resultado un comportamiento, tarde o temprano llega a comprenderse eso como si fuera una cultura. Pero ahora, quiero que piensen conmigo eso. Si uno piensa que la cultura no puede ser moldeada o que alguien no puede vivir bajo ciertas reglas anticulturales en cuanto a nuestro tiempo, porque hay gente que si no, todo es cultural, quiero que nomás piense conmigo acerca de la cultura de los musulmanes. Ahora, no estamos de acuerdo obviamente con los musulmanes, pero es importante hablar de ellos. La cultura musulmán tiene su efecto en la forma que ellos se visten. Y curiosamente, en cuanto a la fe musulmán, no hay tantos musulmanes tibios. Porque si eres, te vistes, y si no, no. No existe un gris en cuanto a los musulmanes. No hay musulmanes liberales, no hay musulmanes a medias, no hay musulmanes que no le entran con todo. Los musulmanes o son o no. Y si eres, pues con esto viene toda la identificación que viene con ser musulmán. Es imposible ser musulmán sin practicar lo que los musulmanes practican en cuanto a su identificación de su porte. Y les quiero decir que yo fui a la escuela con muchos musulmanes en la vía pública en cuanto a la escuela, y sabes que hasta los niños andan tapados, y uno podría pensar qué raro, qué drástico, pero esa es la fe de ellos. Y uno pensaría que eso no es posible para hacer en nuestro tiempo de hoy. Incluso, déjales hago otra pregunta, piensen en la cultura judía. La cultura judía afecta también su forma de vestir. Uno identifica a un judío desde 1 kilómetro, allá va un judío. Porque la cultura de ellos afecta su vestimenta. Lo que ha sucedido de tantos años de cristianos tibios que no han querido vivir para Cristo es que se han desarrollado varias culturas cristianas. Incluso les puedo decir que hoy en día no es que no existan principios que deben de gobernar el comportamiento, existen muy pocos cristianos que se sujetan a esos principios para ponerlos en práctica. Entonces vemos el cristianismo y hermanos, es un chop suey de ideas y de prácticas. Y están los que no les importa y se identifican, y hay unos que si los pones al par de los incrédulos, nunca te imaginarías que son salvos, porque no tienen principios que gobiernan su comportamiento. Nuestra creencia debe de afectar nuestro comportamiento. Nuestra fe debe de afectar la forma que nosotros pensamos. Lo que nosotros identificamos por ser bíblico debe de afectar nuestra moral. Lo que nosotros decimos que es cierto debe de afectar la forma que nosotros nos vestimos, en la forma que nosotros hablamos, en la forma que nosotros escogemos. Todas estas cosas son ciertas. No podemos ver, hermanos, nuestra forma de pensar en cuanto a estos asuntos como si fuera un código de corporación de un negocio. O sea, si creemos que para venir a la iglesia, a la casa del Señor, debemos de vestirnos bien, ese mismo principio funciona cuando usted vaya a trabajar mañana. No nomás es como que nos estamos reuniendo hoy como una corporación y nomás venimos el domingo bien y ya mañana no importa. Importa todos los días, porque no hay ningún día que usted y yo dejamos de ser
embajadores de Jesucristo. Siempre lo somos, no nomás los domingos, no somos cristianos de nomás domingos, somos cristianos las 24 horas, en mi casa, fuera de la casa, en todos los lugares. Entonces, también entonces el cristianismo debe de tener una cultura que afecta su vestimenta. Nuestra cultura, ¿verdad?, no puede ser absorbido por una cultura pagana. Que eso es lo que nosotros, hermanos, estamos en una lucha. Porque el cristianismo está perdiendo su sal, está perdiendo su luz, está perdiendo su forma de identificarse. Porque siempre será más fácil seguir la corriente del mundo que pararse firme en contra de esa cultura. Por eso es bien importante, una pregunta grande, cuando fue, ¿verdad?, Nabucodonosor y se llevó cautivo a todos los judíos, ¿qué es lo que un judío llevado de su cultura, ¿verdad?, judía, y ser sumergido en otra cultura que es pagana? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Si todo es relativo, y si todo es cultural, y si nada importa, y si la verdad es que pues si estamos aquí o estamos en Rusia, quiere decir que, bueno, la forma de vivir para un cristiano aquí en México va a ser un poco diferente que allá la cultura cristiana allá en Sudamérica. La verdad que cambian nuestros principios. ¿Qué es lo que nosotros debemos decidir? Quiero que vean que Daniel capítulo 1 nos dice cuál fue la posición de Daniel. Daniel en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? Con la porción de la comida del rey. Sí podríamos argumentar que en cuanto a la alimentación, ¿es esto bien cultural? Que los judíos no deben de comer puerco, que los judíos son los que ellos cuidaban su alimentación. Pero pues al cabo es que Dios entiende, ya Dios los permitió que se metieran a otra nación con diferente cultura, con diferente forma de pensar. Quizás nadie culparía a Daniel de no haberse propuesto, al cabo es que nomás es comida, al cabo es que Dios entiende, al cabo es que todos comen así aquí. Pero no fue ese el punto de Daniel. Daniel, antes de meterse a todo eso, él había propuesto en su corazón no contaminarse. Qué curioso, porque aquí podría haber sometido sus convicciones a la cultura de su día. Amén. No se me queden atrás, hermanos. Nomás quiero que estemos comprendiendo esto. La cultura de la sociedad se ha degradado, hermanos, de las raíces cristianas y se ha hecho una cultura en la que vivimos, una cultura narcisista. Piensen, la palabra narcismo, ¿verdad?, viene de la mitología del Narcissus, que es el dios que se enamoró de sí mismo, de su propia imagen. De ahí es donde viene la palabra narcisista. Hoy esa palabra describe la glorificación de la vanidad, la admiración propia, la imagen de uno. Eso, hermanos, fue lo que hizo que cayera Lucero. Y dice la Biblia, noten en Isaías 14:12, por favor, ahí está en sus notas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, ese tú que debilizaste las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Noten, dice, él está hablando de sí mismo, que tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Y déjales digo, ese es el punto. Cuando te enamoras de ti mismo, cuando el punto de todas tus decisiones eres tú. Vean, por favor, hermanos, en sus notas y aquí en la pantalla, el orgullo hace un diablo de cualquiera. Si el punto es, ¿verdad?, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí se me hace más fácil? ¿Qué es donde yo voy a tener menos fricción? ¿Dónde voy a ser más aceptado? ¿Dónde me veo mejor? ¿Qué es lo que todo mundo hace? Y si yo decido todas mis convicciones, todas mis prácticas, todo lo que yo creo en base a mí, porque estoy enamorado de mi imagen, de mi vanagloria, de mi atención, pues es obvio que mis decisiones van a
van a afectar mi comportamiento, van a afectar en cómo decido. Y por eso vivimos en una sociedad tan narcisista, que pone a un lado principios bíblicos, ponen a un lado creencias y se quedan cristianos callados cuando deben de hablar. Muchos cristianos se mezclan cuando deben de resaltar. No hay poder en nuestra creencia si no tiene el poder para cambiar tu vida. Entonces, Daniel propuso en su corazón, fue el diablo quizás el mejor ejemplo de un narcisista. Lucero entonces cambió la voluntad de Dios por su propia voluntad. Parte de nuestra naturaleza, hermanos, siempre va a ser amar y seguir nuestros propios caminos. Incluso dice la Biblia en Isaías 53:6, vean por favor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, ¿qué dice? Por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada quien se apartó por su camino. Hermanos, déjales digo, no vivimos en tiempos donde estamos asombrados de lo radical que el cristianismo es. Perdón, yo conozco mi iglesia. No hay ningún cristiano aquí que estoy pensando, estoy bien mortificado que sean a borde de ser fanáticos. Nunca me ha acostado en mi cama pensando, oh, cómo temo el hermano tal y tal. A ver si no daña su vida, Señor. Es que él está bien fanático detrás de ti. Hasta ahorita no he visto ni uno. A lo contrario, tengo que pegarle patadas, hermanos, que sean fieles, que amen suficiente a Dios para diezmar, que amen suficiente a Dios para testificar. Porque todos nosotros nos descarrileamos, nos apartamos por nuestro propio camino. Es más fácil seguir nuestro camino que seguir el camino de Dios. Nuestro problema no es un demasiado, seguimiento de Cristo, ese que somos una bola de fanáticos. Es lo contrario, tenemos un montón de cristianos débiles que se aman a sí mismos más que aman a Dios. Y por eso hay estas mezclas donde hay cristianos que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor, ¿sabes qué? Mejor, si yo me visto como ellos, quizás no me hagan burla. Narcisismo. Por no verse raros. Por no brillar. La Biblia nos dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. No es a lo mejor, no es quizás, es si vas a ser diferente, vas a sufrir. Es imposible que si crees diferente, que no afecte tu comportamiento, y si afecta tu comportamiento, alguien no va a estar feliz contigo. Amén. Entonces, podemos ver que nuestra naturaleza humana, vean aquí por favor en la pantalla, el diablo usa nuestros deseos de igualdad en nuestra contra. Cuando le damos nuestras espaldas a Dios o actuamos independiente, hermanos, eso es pecado. Dice la Biblia en Isaías 1, versículo 4. ¿Sí estamos ahí? Oh gente, dice, pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de ¿qué? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso describe, hermanos, básicamente nuestra generación, de que, oh, gente pecadora. Déjales digo, hay siempre nuestros caminos van a ser más amados. Vean en sus notas o aquí en la pantalla, un número grande de personas que hagan el mal no lo hace bien. Y esto es bien importante, porque yo sé que uno como cristiano se siente como que pues todos lo están haciendo. Pues sí, pero también la Biblia dice que en los postreros tiempos iban a venir días peligrosos, que gente se iba a hacer de maestros con comezón de oír. Hoy tenemos a cualquier pastor vendido que tiene miedo a ofender, no dice la verdad con tal con mantener la gente feliz. Hermanos, están por venta los púlpitos.
Y muchos sí por hacer lucro, porque pues entre más suavecita la charla, entre más cómoda la gente, más van a dar, entre más feliz. No, no, hermanos, mi primer objetivo es predicar la palabra de Dios. Y ya sea como sea popular o no, sea odiado o no. Además, si soy odiado, no hay problema. La Biblia dice que todos sus profetas fueron odiados. Ninguno fue aceptado por la sociedad. Todos fueron rechazados, porque el mensaje de Dios nunca va a encajar con una sociedad que quiere vivir para ellos mismos. Nunca va a encajar. Y por eso, aún el tema, hermanos, esto de la vestimenta, que ya hemos tratado principios anteriores, si no estuvo aquí, regrese para que vea el contexto de dos diferentes enseñanzas hasta lo que hemos visto al punto de hoy. Pero no nomás porque la mayoría hace algo, lo hace correcto. Amén. ¿Sí se han dado cuenta que cada vez más y más no hay matrimonio y hay unión libre? Tarde o temprano, ¿sabes lo que nos van a decir a nosotros? ¿Ustedes que creen que todos se tienen que casar? Sí. ¿Y eso 1000 años después sigue siendo sí? No importa cuántos se junten y cuántos se amontonen, el matrimonio siempre es honroso. Pero vivimos en tiempos donde eso ya se está poniendo a un lado. Es raro decirle a gente que se case. Es muy raro ver gente casada que visita en la iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos para ayudar a aquellos que están en pecados, no rechazar, pero ayudarles a que encuentren a Cristo y arreglen sus vidas. Pero quiero que noten, pero de todas maneras nunca vamos a venir a un momento donde nosotros aceptamos eso como matrimonio. 20 años de fornicación no lo constituye un matrimonio. De la misma forma, no importa cuánta gente piense mal, no lo hace bien. Una práctica de que lo hagan muchos y que todos lo acepten, eso no lo hace correcto. Ahora, vean aquí en la pantalla también, cualquier cultura no gobernada por la Escritura es una cultura pagana. Amén. ¿Qué es lo que muchas veces afecta la cultura de los jóvenes? Películas. Piensen, ¿cómo quieren andar siempre los jóvenes vestidos como los artistas que ven? Estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué afecta el comportamiento? Lo que ven, la cultura, lo que gente acepta. Hasta ahorita no he visto a alguien entrar y decir, yo me veo como Moisés, ¿verdad? O algo así. Pero sí se nota cuando han estado viendo cosas que les influye la forma que ellos quieren identificarse. Y sabes lo curioso, va gente caminando, mira, así como Lady Gaga se está pintando, mira, así como Justin Bieber, así como, porque es obvio cómo se ven. Amén. Pero ¿cuál es el patrón el cual están usando? La onda, lo que es popular, lo que es ahorita el momento. Miren, no soy tan anticuado, pero les vuelvo a decir, ustedes pueden ver, y siempre gente me dice, ven fotos desde que era joven, ahora estaba más flaco, pero nada ha cambiado en casi 20 años. Yo no soy de esas personas que, ¿verdad? Sale alguien barbudo, yo también quiero crecer la barba, no, vamos a ver qué se siente. Sale alguien rapeando, no voy y me cambio cómo me visto. No estoy viendo cada película y votando a cada oportunidad para identificarme con esta sociedad, porque al fin de cuentas, cada tantos años da su ciclo. Un día estaré yo en moda, pero no porque quiero, sino porque es bien curioso, ¿no? Antes todo el mundo deja algo y tarde o temprano ya viene una modelo que vuelve a traer algo anticuado en moda otra vez y ahí va todo el mundo siguiendo a esa persona. He tenido el mismo corte de pelo desde que fui salvo, no me lo he cambiado, porque no estoy nomás así viendo qué patrón seguir. Yo estoy completo en Cristo. No tengo que andar viendo cada artista y cada moda, y no necesitan ustedes un pastor aquí que refleje la cultura de nuestros tiempos.
No hace que al rato me comience a poner dientes de oro nomás para, no sé, es lo que falta nomás hoy en día. Es que las cosas van cambiando así. Entonces, Jeremías 10:2, la Biblia nos dice, quiero que vean por favor. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino ¿de qué? De las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Yo pienso que es muy claro. No aprendas de esas naciones, aunque las naciones las teman. Porque Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Cuando quieres aprender algo, no estés viendo a ver qué es lo que la mayoría hace. Pues yo también. El poder del evangelio nunca se encontrará con cristianos que se mezclan. Se encontrará con cristianos que con el poder del Espíritu Santo de Dios viven como sal de la tierra, como luz de este mundo, que van a ser diferentes, que vamos a pensar diferentes, que vamos a actuar diferentes, que vamos a tener valores diferentes. Y tarde o temprano alguien va a decir, ¿sabes qué? Tú eres diferente a todo lo que vemos. Y podemos decirles nosotros, Cristo ha hecho la diferencia. Entonces, ahora sí, para entrar a la lección, porque no hemos entrado, y a ver si la termino, porque no creo que la termine, ya me faltan 10 minutos. Pero bueno, quiero que veamos número 1, por lo menos la comenzamos aquí. Y por esto siempre se va a alargar, ¿verdad? Número 1, Dios no abrazó la cultura de Israel, Él les dio una cultura. Es que hoy en día, ¿sabes cómo se imaginan a Dios en el cielo? Uno se lo imaginan como un rapero, y por eso hay reggaetón cristiano, y porque así se imaginan que así está Dios en el cielo. Unos ya se están imaginando a Dios allá en el cielo hasta un poco afeminado. Por eso ahora hay grupos cristianos homosexuales que dicen que esto es el plan de Dios para ellos. Hermanos, hay pastores homosexuales hoy en día de iglesias supuestamente evangélicas. ¿Pero por qué? Porque vivimos en tiempos, hermanos, que a lo mejor vamos a ser arrestados un día, y además nunca vamos a cambiar el mensaje. Eso es una abominación a Jehová. No importa qué dice el gobierno, no importa qué dice la sociedad, el homosexualismo siempre va a ser abominación ante los ojos de Jehová. Eso no quiere decir que no les vamos a dar el evangelio, pero sigue siendo una abominación. No vamos a ir a apedrear a los homosexuales, tenemos que llevarles el evangelio, porque Cristo les ama, pero sigue siendo una abominación. Nosotros no vamos a vender nuestras convicciones, pero a la misma vez no vamos a tener una actitud repugnante y despreciarlos como que si tuvieran algo contagioso. No, tenemos que amarlos para llevarles el evangelio, pero sigue siendo una abominación, hermanos. Pero esto ya está cambiando, porque culturalmente todo cambia, todo está cambiando ya. Ya uno tiene miedo de decir la verdad. Muchos no quieren pararse firme en cuanto a estas cosas. Les vuelvo a decir, Dios no abrazó la cultura de Israel. Dios les dio su cultura. Dios cambió todo el curso de esta nación porque Dios les dio mandamientos. Y cuando les dio mandamientos, cambió la forma que ellos procedían en su vida. Además, Dios nos dio mandamientos a nosotros. Se llama la Biblia. Y si esto es verdad, la Biblia debe de afectar su vida también, su cultura. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Alguien me pregunta, ¿cuáles, por ejemplo, culturas cristianas? Bueno, yo tengo la cultura de dar gracias antes de comer. ¿Pero por qué? Porque Cristo lo hizo. Y si Cristo, Dios en carne, lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Amén. Cuando sentó a todos, dice la Biblia, y dio gracias. Amén. Es parte de mi cultura, de mi hogar. Leemos las escrituras. ¿Por qué? Porque Deuteronomio nos manda. Y no es algo que yo pienso, sí, sería bueno que, ¿verdad?, que en las casas hubiera una Biblia. No. Dios nunca mandó que la palabra de Dios existiera a nuestros hijos. Eso afecta nuestra cultura como familia.
Si estamos agarrando todo, ¿cómo afecta las culturas? ¿Cómo afecta la forma de pensar? Entonces, Dios no abrazó la cultura de Israel, Él se las dio. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vean primero, por favor. Vean el inicio de la nación hebrea. Noten cómo inició, vean cómo se desarrolló. Vean Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Estamos todos ahí? Y haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí la nación de Israel nació. Aquí es donde agarró su formación, por decirlo así. Ahora quiero que vean segundo también, por favor. Vemos que Dios entonces define la cultura de ellos. Y vean aquí en Deuteronomio 14, ¿sí se los puse yo en sus notas? Ok, no sé por qué yo no la tengo en las mías. Ok, Deuteronomio 14, quiero que vean versículo 2 en adelante, dice la Biblia: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Comerás. Deja pausar. Si nada abominable se pudiera comer, ¿ustedes piensan que sería correcto ser una abominación? Piensen conmigo en esto. Dios, cuando estaba hablando con Abraham, Él le dijo a él: bueno, como ustedes ya no comen puerco, como ustedes, ¿verdad? Ya ahorita no usan telas mezclas y como ya no, como ustedes ya están acostumbrados a no ahuyentar diferentes animales juntos, bueno, voy a instituir eso porque al cabo es que ustedes ya lo hacen. O vino y dijo: ustedes van a ser un pueblo único y diferente y santo y querido. Van a ser tan únicos que yo les voy a dar un montón de mandamientos para que todo este mundo sepa que ustedes son diferentes. Porque si ustedes se ponen a pensar, aún todas las leyes que se le dio a Israel era para que fueran distintos, diferentes. Por eso cuando en Deuteronomio 14 les está diciendo, quiero que vean, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo, ¿qué dice la palabra? Único de entre todos los pueblos. Dios ya les estaba diciendo: ustedes no van a ser como los demás. Y yo me voy a asegurar, las demás naciones ponen a un buey y a lo mejor un asno juntos, pero no ustedes. Las demás naciones a lo mejor van a sembrar diferentes semillas, pero no ustedes. Las demás naciones van a usar diferentes telas, pero no ustedes. Y alguien podría pensar: pero pastor, qué ridículo. ¿Sabes que si usted es salvo, cuando llega al cielo, allá le pregunta a él por qué él decidió así? Además, Dios no me tiene que pedir permiso a mí para que tenga sentido conmigo. Pero eso sí les voy a decir, yo creo que el principio más importante que encontramos con todo lo que Dios hizo con su pueblo en el Viejo Testamento fue esto: yo les voy a dar un montón de reglas para que sean diferentes. Porque al final de cuentas, ¿cuál es la razón, hermanos, de ser diferentes? Para que gente los vea. Y cuando gente ve la diferencia, ¿sabes? Se van a preguntar: oye, ¿tú qué? Cuando ven a un esposo que le abre la puerta a su esposa porque la ama, porque la trata como el vaso más frágil. Cuando ven a padres tirar la pelota con sus hijos, cuando salen con sus hijos, cuando les dedican tiempo a sus hijos, cuando hacen cosas con su familia. Gente está observando y están viendo. Y se rascan la cabeza y van a venir los amigos del trabajo y te van a decir: oye, vamos a la fiesta, y van a ver mujeres, y hay un hombre que diga: no, sabes que yo no, yo voy a ir con mi familia, voy a llevar a mi esposa. Eres mandilón, no, pero la amo y amo a mis hijos. Y tarde o temprano van a ver lo único, lo santo, lo diferente, y van a decir: ¿y este cuate qué? Porque cuando algo es diferente llama la atención. Y cuando llama la atención, gente va a preguntar: oye, ¿por qué eres así?
Y alguien, porque ese es el deseo de Dios, podría decir, oh, la razón que yo hago esto es porque yo creo en Jesucristo. Y como creo en Jesucristo, esto afecta cómo me comporto. ¿Sí? Entonces iban a haber muchos gentiles, iban a estar ahí los judíos con 2 asnos, a lo mejor se le quiebra la pierna a uno y uno le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un caballo, ¿por qué no lo metes con tu buey? No, no puedo. No puedes, pero son 2 animales, ¿qué tiene que ver? Ah, sí, pero Dios nos dijo a nosotros que no podíamos. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo dijo y pues tenemos que obedecer a Dios, no sé. Y van a ser diferentes. Amén. Sí, están captando. Dios le dio a la nación de Israel su cultura. Jamás piensen por un momento que Dios estaba trabajando con la cultura que ellos ya tenían. Dios se las dio. Además, todo lo que hemos visto en Deuteronomio 14 lo pueden ver en el Nuevo Testamento, porque yo sé que muchos van a estar, no, pero eso es Viejo Testamento. Además, dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Muchos cristianos que son ignorantes a las escrituras piensan que el Viejo Testamento para nada sirve. Toda la escritura es útil. Comprendemos como cristianos que nosotros no practicamos la ley ceremonial porque se cumplió con Cristo. No tenemos que degollar aquí animales, nada de eso, porque eso fue cumplido en Cristo. Pero eso no quiere decir que todo el libro de Deuteronomio no lo vamos a leer. Por eso Dios la preservó para nosotros, la inspiró para que nosotros aprendiéramos principios aún de Dios. Pero además, nomás por si acaso, quiero que vean lo que el Nuevo Testamento nos dice para cada uno de nosotros. Aquí vean la lista y ahí se las puse. Por ejemplo, se nos dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos. Nosotros debemos de ser santos, aún en el Nuevo Testamento, no nomás en el Viejo. Segundo, somos una generación escogida. Ahí va a estar en sus notas, no va a estar aquí en la pantalla, pero sí en las notas. ¿Sí lo están viendo? Tercero, debemos de vivir para Él. Segundo de Corintios 5:15. Somos gente peculiares, dice Tito 2:14. No debemos de participar de lo abominable, Lucas 16:15. Lo que antes fue abominación, hermanos, también hoy es abominación. Nada cambia. El carácter de Dios no cambia. Lo que sí ha cambiado ha sido la espalda de los cristianos, porque tenemos a muchos cristianos débiles, con voluntad débil, que no se para firme, que nos debe de poner a vergüenza la fe musulmana, que es una fe falsa. Pero ¿quién va a argumentar con sus convicciones? Si muchos cristianos tuvieran ni el 10% de la devoción loca que tienen los musulmanes, convirtiéramos a este mundo para Cristo. La religión que está creciendo más mundialmente es la fe musulmán. Vean rápidamente Deuteronomio 22:5. ¿Estamos ahí? Bueno, ahí lo tienen en sus notas, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí? Deuteronomio 22, versículo 5, dice la Biblia: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La pregunta grande que tenemos que hacernos, porque hoy vivimos en la cultura que casi la misma ropa que el hombre usa, ahora también existe para mujer. Pero la pregunta es que ¿lo cambió eso una cultura que se apartó de Dios, o eso es el producto de Dios? O sea, y quiero que nomás piensen, porque entre más pasa el tiempo, más se borra esta línea.
entre cómo se viste un hombre y cómo se viste una mujer. Pero creo que hay una inclinación más fuerte en cuanto a cómo quieren las mujeres más se visten como hombres, que no veo ningún hombre hoy en faldas esta mañana aquí en la iglesia. Pero les quiero decir, se está perdiendo distinción. Y el punto no es, hermanos, que las hermanas estén como, ¿verdad?, vestidas como un saco de papas, que siempre es la exageración que las damas usan. Pero tampoco quieres vestirte como ramera. La misma gente que dice, ay, pues que es verdad, ay no, quieren nomás que nos pongamos un saco de papas y esto y lo otro. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué? O sea, ¿qué? Yo siempre me preocupa eso. Ya vamos a entrar al calor del clima, sube la temperatura y baja las normas cristianas. Ya tratamos la vez pasada qué es lo que es desnudez conforme a Dios, no conforme a Luis Montaño, conforme a Dios. Amén. Eso lo vimos, es claro en la Biblia. De que gente lo quiere abrazar hoy, pero es lo que estoy diciendo. Gente ve eso y dice, ay no, pues es que eso era cultural. Bueno, entonces vamos a tirar los 10 mandamientos también y decir que eso es cultural. Por eso es el peligro que cuando gente nomás trata de culturalizar todo, pues hay un montón de cosas también que yo quisiera. ¿Sabes qué? Cuando alguien tenga pleito con alguien, que Cristo me manda a perdonar, si no, eso es cultural. Hoy sí lo puedo ir a agarrar cachetadas al hombre. Y es más, si voy a orar maldición sobre mis enemigos. No, pero Cristo, no me digas. Eso es que en la cultura de ellos en ese tiempo se perdonaban a los enemigos, pero hoy no. Hoy vas y les tiras el dedo cuando te meten en el carro y todo lo demás. Esa es la cultura de hoy. Yo pienso que Cristo lo entendería porque es nuestra cultura hoy. Claro que no. Pero cuando queremos hacer cultural lo que no nos conviene, estás poniendo a toda la Biblia, hermanos, a toda la Biblia en sospecha. Entonces, ¿qué es cultural y qué debemos de vivir? Entonces, para muchos cristianos les entregaría la Biblia y les dijera, bueno, bajo tu conveniencia de convicciones débiles que tienes, por no pararte firme en esta generación, dime, ¿qué cosas debo de aceptar nomás como culturales? ¿Y qué cosas Dios quiere que sí viva? A ver, ¿y sabe lo curioso de aquí? Porque hay gente que ha sido salva apenas un poco de tiempo, hay muchos cristianos ya de tiempo, y quizás muchas veces los peores son los que tienen más tiempo en el cristianismo. Son los que van a ser más buenos para debatir estos puntos. Pero lo que voy a decir es, dependiendo su firmeza, hay muchos que van a decir, sí, pues mira, esta porción, no sé, me incomoda. Eso va a ser cultural, ¿verdad? Y luego van a cambiar la hoja y, no, fíjate, aquí me topé con otra porción. Estoy seguro que eso también era cultural, ¿verdad? Y luego van a estar leyendo, oh, no, es que esto ya es demasiado. Oh, no. Vivir, o sea, ser luz en nuestros días. No, eso. Mira, el hecho que habla de candeleros. ¿Quién usa candeleros el día? No, definitivamente eso es cultural. Es que para cualquier cristiano carnal siempre van a haber pretextos y excusas. Entonces, nomás llegué al punto número 1. Amén. No se pierdan la siguiente, que trataremos con el número 2. Muy bien, y se fue volando, hermanos, el tiempo. ¿Cuántos sintieron que se fue volando? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se les hizo una eternidad? A ver. Ok, nomás llegué al punto número 2. Bueno, vamos a orar y nos vamos a preparar para el servicio que inicia en 5 minutos, así que vamos a apurarnos y hacer todo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias que podemos hoy leer las Escrituras y aprender de ellas. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener prácticas en nuestras vidas que te glorifiquen a ti.